de Política Joven. Saludo con gusto a Sofía Niño de Rivera, secretaria de Asuntos Internacionales de la Red del PRI, Natalie Bravo, jefa de oficina de la Secretaría General de Movimiento Ciudadano, Gerardo Vera, creador de contenido de análisis político, y Abraham Carro, coordinador nacional de jóvenes afines a Claudia Sheinbaum. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Ya también recientemente te incorporaste a la Comisión Nacional de Encuestas, ¿no? También. De Morena. También. Vamos llegando y contentos, pues felices de estar en este nuevo encargo y hacerlo lo mejor posible. Ya lo tendremos oportunidad de platicar más al respecto. Claro. Pero en esta mesa hablemos sobre lo que dice Marco Cortés, son los Juegos del Hambre. ¿Qué es esto? A ver, el chapulineo en esta época en donde estamos a nada de las precampañas, en donde ya estamos prácticamente en este proceso electoral rumbo al 24, ¿es válido o no es válido, Gerardo? A ver, el chapulineo como concepto nunca me ha parecido válido, pero sí es válido cambiar de postura, sí es válido cambiar de partido político. Es decir, creo que hay que hacer esa pequeña diferenciación, ¿no? Una cosa es chapulinear porque el interés político va para acá, porque acá tengo más facilidad de obtener una candidatura, y otra cosa completamente distinta es, oye, pues me di cuenta de que la regué, mis convicciones están más alineadas hacia este lado. Ahora, coincido en algo con Marco Cortés. Sí son los Juegos del Hambre, ¿no? Los Juegos del Hambre por ponerle el peor título a esta temporada, ¿no? Porque de verdad, yo creo que de guionista Marco Cortés no la arma, ¿no? Primero, sin adentrarnos al tema que ya todos conocemos, un poquito más adelante lo vamos a hacer, pero como jóvenes ustedes, es que nos interesa saber qué opinan los jóvenes de cada partido sobre el chapulineo. Sofía. Bueno, si bien es una práctica muy común y que lo hemos visto siempre prácticamente, es algo que definitivamente debería estar regulado. Y es algo que no, o sea, si bien se ha discutido en el Congreso, se debería llevar a una instancia de la Suprema Corte, porque ahí realmente es donde se tendría que anteponer qué es lo que prevalece, el derecho de asociación que tienen todos los políticos o militantes de una fuerza política, o el derecho de representación ciudadana que tienen los votantes de cierta circunscripción o cierto distrito y que realmente parece que están votando pues por algo con publicidad engañosa. Entonces, ahorita estamos viendo, es la época perfecta, las precampañas electorales de esta promiscuidad política, por así llamarle al chapulineo, y creo que va a ser la constante, pero debería estar regulado. Abraham, ¿tú qué piensas del chapulineo? Yo creo que en este momento en nuestro país se está discutiendo dos proyectos de nación. El proyecto de nación que convoca el PRIAN, que es un proyecto regresivo, que es volver al pasado, que es volver a donde estábamos y a donde la gran mayoría del pueblo de México no quiere regresar, y el proyecto de la Cuarta Transformación. O sea, yo creo que en este momento se están haciendo claros dos bandos en nuestro país. Entonces nosotros convocamos abiertamente al público en general, militantes de partidos políticos y sin militancia, a sumarse al lado correcto de la historia. Y el lado correcto de la historia es el que le apuesta al futuro, le apuesta a las juventudes y es el que representa a Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que sí es un tema, a ver, el tema del chapulineo podemos analizarlo caso por caso, pero me parece que es un tema más complejo. Y actualmente yo creo que sí estamos llamados a evaluarnos al juicio de la historia ante dos posibilidades de país. Al que representa el pasado, y le hacemos nosotros la convocatoria a todos los militantes de todos los partidos políticos para que asuman su responsabilidad histórica. Hoy México los convoca y los está observando y les pide que tomen postura. Antes de que se pongan los guantes, porque ya vi a Sofía que quiere responderle con todo, vamos a escuchar la opinión de Nat respecto al chapulineo y ahora sí, vamos con las adhesiones que tuvo Claudia Sheinbaum de priistas, panistas, hasta de Movimiento Ciudadano, con el caso de Jorge Carlos Ramírez Marín. Pero Nat, primero tu opinión. Pues Pedro, me voy a poner un poco los guantes, porque con lo que acaba de decir el compañero, esta idea que quieren vender los políticos de siempre, la política vieja, los mismos que le han fallado al país, es eso, que solamente hay dos opciones, cuando claramente se tiene que saber que no es así. Si hay una tercera opción, que como se ha mencionado en repetidas ocasiones, es Movimiento Ciudadano, que no estamos violando el periodo electoral como lo están haciendo, que les vengan a hablar de que son lo nuevo y los jóvenes, cuando están repitiendo las mismas prácticas priistas que han sumido al país como está en la situación ahorita. Entonces, bueno, por ese lado no son dos opciones, sí hay una tercera opción. ¿Y sobre el chapulineo? Y sobre el chapulineo yo creo, como dicen Gera, es una situación válida dependiendo de perfiles. Yo creo que hay perfiles muy rescatables que si en algún momento ya no encuentran una vía para construir en sus partidos y tienen
causas que compartan con otros proyectos, yo no veo por qué no. La diferencia yo creo que es cómo salen de sus partidos. El PRI le gusta decir que el PRI se queda con lo mejor, desechando a los otros, cuando yo creo que al final de cuentas son personas que tienen carreras destacables. Ahora sí, en el caso específico de Ramírez Marín, Sofía, ¿cuál es tu opinión? Bueno, en este caso yo creo que primero también, haciendo alusión a lo que comentaba Abraham, en épocas de precampañas electorales es muy común que estemos viendo pues este chapulineo, ¿no? O sea, los chapulines es la fauna política que vamos a encontrar todo el tiempo. Entonces, me parece muy injusto decir que es una práctica exclusiva del PRI o del PAN. O sea, ahora lo estamos viendo también con gente de Morena y de otros partidos. Sí, en este caso, pues ahora en Yucatán vimos a Ramírez Marín, que pues se está relacionando con el Partido Verde. Y pues bueno, él al final dijo que no era una fractura ideológica con el PRI, sino más bien una cuestión que en términos personales no le favorecían. ¿Por qué? Porque a él no le parecía que el PRI se aliara con el PAN en el Estado y eso sabía que le iba a dar menos puntos y prefirió irse con otro partido. Pero sí es una diferencia con su partido, ¿no? Al menos con su dirigente, que es el que termina encabezando la toma de decisiones, que en este caso prefirió respaldar al PAN. Pues sí, pero también sabemos que todas las motivaciones que hay atrás de esta decisión es un interés personal que estuvo sobrepuesto totalmente a cualquier poca congruencia que él pudo llegar a tener. Entonces, también respecto a lo que comentaba mi compañera, pues la verdad es que sí es un poco de oxígeno para el partido, fuera del cómo queda la configuración del Congreso a nivel estatal. Sí es oxígeno que este tipo de perfiles que no tienen una convicción priista se vayan del partido, y esto abre espacios a nuevos liderazgos. Pero yo creo que, o sea, no es válido hablar como que no tiene una convicción priista cuando había estado ahí, ¿no? Toda la carrera política. Y si les gusta hablar de chapulineo, pues simplemente habría que ver a dónde se han ido los senadores del PRI. El PRI ahorita empezó con 14 senadores en la legislatura y me parece que tienen 7. Y ahí como noticia, los 3 que se fueron, que ganaron por Yucatán por el PRI, ya no están en el PRI. ¿En dónde están? En Morena. Entonces, hablemos de chapulineo, pero ahí claramente hay pactos y yo no creo que sea que al senador le hayan jugado sucio. Bueno, más bien, el tema es en su alianza con el PAN, cuando tienen la gubernatura los panistas en Yucatán, pues obviamente no le iban a abrir las puertas al senador y por eso decide buscar, por supuesto, una convicción personal. Pero ahí hay un tema de un tema con las dirigencias que sí le están cerrando las puertas a sus perfiles simplemente por seguir el PAN, por querer seguir ganando cuando no tienen un proyecto. ¿Abraham? A mí lo que me preocupa mucho, digo, yo le tengo mucho respeto a mi querida amiga Sofía, a los compañeros. A ver, para mí, ¿qué es chapulineo? Esto es chapulineo. O sea, una mujer que hace un par de años tondeaba una pues, imagen del PRI y hoy representa o está al frente, que bueno, así lo designó Claudio X González, de la propuesta del proyecto de regresión que tienen para el 2024. O sea, yo insisto, no es una persona. O sea, podríamos hablar de perfiles, pero lo que yo sí creo que tenemos que hablar es de 2 proyectos de país. Insisto, a mí no se me ocurre que dentro de Movimiento Ciudadano, un partido de Dante Delgado, que viene del PRI, que tiene toda una formación priista, bueno, Chertoriski ha pasado creo que como por Mario todos Delgado. los espacios. O sea, no creo que podamos hablar hoy de que alguien pueda reconocer que hay purismo en algún espacio. Lo Bueno, que sí ahí quiero te- decir yo nada No, más bueno, para y el concluir, Movimiento Ciudadano. para concluir es, aquí lo más importante y lo que creo que debemos de hablar las juventudes y se deben de discutir es, hay 2 proyectos de país. No, es y cierto. cada quien tiene que asumir en qué parte de la historia nos vamos a encontrar. Si nos encontramos con los que han propuesto siempre la destrucción de nuestro país para beneficio de unos pocos, o si le apostamos, como le venimos apostando desde el 2018, a la transformación profunda y de gran calado que representa la Cuarta Transformación. Abraham, a partir de las adhesiones que se hicieron el fin de semana, incluso lo tocamos en esta mesa de debate del lunes, te pregunto, ¿se santifican con el simple hecho de pasar a Morena? Yo creo que no se santifican. Escuchaba apenas la entrevista que tuvo contigo un querido amigo Toño Atolini. Yo no creo que se santifiquen. Yo creo que cada perfil debe de juzgarse y la historia debe de juzgar a las personas en su tiempo y en su presente. Entonces,
A mí me parece que todos los que levanten la mano, que quieren formar parte del lado correcto de la historia, tienen el derecho a hacerlo. También hay un público, hay un pueblo que debe decir si esas personas representan la transformación. Entonces, yo creo que sí se debe de hablar de personas, pero principalmente se debe de hablar de dos proyectos que están en discusión y que se van a enfrentar próximamente en 2024. Gerardo. Precisamente yo no creo que se santifiquen, y ese es el tema. A ver, al final de cuentas, Ramírez Marín es un perfil más técnico, es un perfil un poco más preparado, ¿no? Dentro de esta politiquería, esta grilla. Pero al final de cuentas sí estuvo en el gabinete de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Y no podemos ignorar ese hecho. Pero tampoco creo que Movimiento Ciudadano sea la excepción, o sea, no forme parte de esta tendencia. Hace poquito veíamos a Alfaro amagando con chapulinear también porque no le estaban abriendo las puertas a sus candidatos dentro del Estado. Entonces, a ver, al final de cuentas lo que hay que tener muy claro es eso, ¿no? ¿Por qué se da el chapulineo? Y creo que es un poco... Y ahí coincido completamente contigo, Sofía. Es un tema de cómo se acaba manejando, ¿no? O sea, y de cómo se acaba regulando. Si ese chapulineo se da por un cambio de convicciones, por un brillo de congruencia, o si de verdad se da por, bueno, pues aquí me están ofreciendo algo más jugoso, algo más sabroso, me voy para acá. Y ya para ir concluyendo, nos quedan 2 minutos. Quisiera que cada uno me dé su opinión justo respecto a esto. Lo que se les critica a los partidos políticos es que un día están atacando a sus adversarios políticos y al siguiente día que sus adversarios se unen a sus filas, entonces pues ya son santos de su devoción. ¿Es esto moral y éticamente correcto? No, yo creo que no. Yo creo que sobre todo cuando se confía en un proyecto y cuando se está en un proyecto, pues mínimo se debería de tener el reconocimiento del paso que tuvo, ¿no? Por la institución, el partido, donde sea que haya estado. Y aquí a mí me suena, me llama la atención que el compañero hable del chapulineo cuando, vamos, o sea, Morena, como la mayoría de los partidos, tiene perfiles que fueron profundamente priistas. O simplemente hablemos de García Harfuch, el destapado candidato a la Ciudad de México, que tiene una trayectoria de formación del PAN y del PRI, y bueno, ahora lo tienen ustedes. Yo creo que el chapulineo va a haber, como dice la compañera, yo creo que es proceso, simplemente a las personas habrá que fijarse en quién es y qué les está vendiendo, qué es lo que quiere contender, qué es lo que quiere buscar y qué es lo que le va a dar al país. Abraham. Mira, yo te diría que la alianza que propone y que encabeza Claudia Sheinbaum es una alianza con el pueblo de México. Y para eso, por supuesto, que estamos convocando a panistas, priistas, perredistas, todos aquellos que quieren hacer una transformación y que hayan dicho en un momento, quiero estar del lado correcto de la historia, no lo estuve, no lo he estado y quiero sumarme al lado correcto de la historia, hacemos una invitación, claro. Y lo ha dicho la doctora y lo ha dicho contundentemente. Por supuesto que hay derecho de admisión. Quienes han lastimado... ¿No cualquier perfil? No, por supuesto, porque quienes han lastimado a nuestro país, quienes han robado Pues para beneficiarse, no, al contrario. Si algo representa este movimiento es que es un movimiento que está encabezado por personas que han dado su vida para transformar este país. Entonces te digo, yo lo que digo es, vamos a estar convocando a todo el público, pero particularmente a la gente de abajo, la gente que sí se sumó desde un primer momento, desde el 2018, a acompañar al licenciado Andrés Manuel, más allá de partidos políticos, porque aquí nosotros no venimos a discutir solamente de partidos políticos, venimos a decir, representamos un movimiento y queremos que ese movimiento siga construyendo nuestro país. Ok, Sofía. Bueno, ahí me parece que respecto a lo que tú dices, es una responsabilidad no solamente de los partidos políticos el tema de evitar este chapulineo y esta práctica. También es una responsabilidad de nosotros los jóvenes y de todos los ciudadanos que tienen esta responsabilidad y derecho de salir a las urnas y decidir quién nos va a gobernar, de evaluar cuál es el proyecto. No se trata nada más del perfil, por supuesto que el perfil es lo importante y creo que muchas veces en estas precampañas nos enfrascamos mucho en analizar cuál es el perfil, ¿no? Omar García Harfuch, sí, es el policía guapo y entonces eso da votos, ¿no? Que ni siquiera es de izquierda. Aparte la incongruencia detrás. Les pido que vayamos concluyendo, por favor. Pero bueno, justamente nada más como para sintetizar el punto, a lo que yo voy es analicemos cuál es el proyecto que realmente trae cualquier partido político y sobre todo el candidato o la candidata y no solamente el perfil, porque con esto da igual que la práctica política del chapulineo siga. Sino nosotros tenemos el poder de que eso no sea algo definitivo. Gerardo, y contigo cerramos. Muy sencillo, Pedro. Votemos por perfiles, por proyectos, no por partidos. Muy bien. Gracias a todos por haber estado aquí hoy. Gracias a ti, Pedro.